El país espera expectante a que el presidente Danilo Medina comunique si buscará la reelección. Gran parte del pueblo cree que se podría dar el caso de una aspiración suya a la reelección. ¿Usted piensa reelegirse, presidente? A lo interno del PLD nosotros decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene. Y en ese momento yo fijaré mi posición ante el país. Pero en lo que el presidente comunica su decisión, colaboradores cercanos han estado promoviendo el proyecto reeleccionista. Para esto sería necesaria una modificación constitucional. Y es precisamente la reelección el principal motivo de reformas a la Carta Magna en las últimas décadas. La última en el año 2015, precisamente para que el presidente Danilo Medina se pudiera reelegir. Pero el afán continuista no ha sido exclusivo del PLD. En la reforma del 1966, Joaquín Balaguer estableció la reelección indefinida, lo que le permitió gobernar 12 años consecutivos. La crisis electoral del 1994 obligó a la prohibición de la reelección inmediata, la cual fue levantada en la modificación constitucional del año 2002, promovida por Hipólito Mejía para buscar la reelección, en la cual estableció la posibilidad de optar por 2 periodos consecutivos y nunca jamás. En la reforma del 2010, se prohibió optar por un periodo consecutivo, pero también se eliminó el nunca jamás, lo que rehabilitó a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía para volver a optar por la presidencia en un futuro. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos las posibilidades que tendría el presidente Danilo Medina para buscar la reelección. ¿Es la reforma constitucional la única vía posible? ¿Contaría con los votos suficientes? ¿Se están haciendo los aprestos para embarcarse en una reforma? ¿Sería tan sencillo como en el 2015? ¿Y qué significaría para nuestro país otra modificación constitucional que permita un tercer periodo de gobierno? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, nuestros invitados esta noche, Freddy Ángel Castro, abogado constitucional. No, politólogo. Politólogo. ¿Y por qué me pusieron abogado constitucional? Error. Freddy Ángel es politólogo. A mi izquierda, Fidel Santana, diputado por el Frente Amplio y presidente de ese partido. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Manuel Fermín Cabral, abogado, gracias por estar con nosotros. Julio Curi, abogado especializado en justicia constitucional, constitucionalista. Elpidio Báez, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y abogado con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad y Defensa Nacional. Bueno, Elpidio, tú le pagaste a quien escribió el guión, porque me pusieron además electo 4 veces como diputado. O sea, yo tengo que investigar eso. Yo voy a tener, bienvenido, que nunca habías estado, o sí habías estado, Elpidio, me dijiste que sí. Aquí aquel caballero es que nunca había estado. Bueno, es un tema realmente polémico. No vamos a hablar de historia, porque todo el mundo conoce la historia de República Dominicana. En 20 años hemos tenido 6 presidentes, cuando el promedio en toda América, incluyendo Estados Unidos, es más o menos 13. 6, no, 3 presidentes ahora. 6 presidentes. 6 presidentes hemos tenido. En 20 años. En 20 años. Después de Balaguer. Bueno, desde el 78. Del 99 para acá, Leonel, Hipólito, Danilo y ya. Leonel, Hipólito, Danilo, 3. Bueno, en 50 años, dije 20, perdón. Dije 20. En 50 años, desde Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, etcétera. Hemos tenido este presidente cuando el promedio en los últimos 50 años en toda América ha sido 13. Nuestro presidente actual dijo cuando se candidateó que nunca iba a buscar la reelección porque en este país eso era como tragarse un tiburón podrido. Luego la buscó y dijo que era bueno para la democracia ese paso. Luego dijo, precisamente cuando la obtuvo, que sería la última vez que él juraba por Dios que nunca más la buscaría. ¿Por qué razón? Si él juró por Dios que nunca más la buscaría, estamos otra vez hablando de reelección en República Dominicana. Dime, Freddy Ángel, ¿esto es un mal endémico de este país? Es la historia política de la República Dominicana. Nosotros en 175 años de vida constitucional, de esos 175 años, solo prácticamente alrededor de 70 años son parte de un ejercicio democrático. Nosotros hemos tenido 93 años con 5 dictaduras
y cuando no hemos estado ocupados es porque hemos estado en guerra civil, en intervención y en golpes militares. Entonces hay que comprender a la sociedad dominicana que se debate en dos grandes líneas de pensamiento, el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Estas son las tensiones que tiene el país, que todavía a esta larga historia de vida republicana nosotros no hemos logrado resolver uno de los factores políticos que más han agitado la historia de la República en términos políticos. Y por lo tanto, en este escenario, lo más importante ahora es destacar que lo que tenemos frente al proyecto nacional ya no se trata únicamente de la reelección como tal, sino de la posibilidad de nosotros articular un proyecto de nación que siga siendo sostenido en el tiempo. Los entornos internacionales y ahora con los nuevos ingredientes de las decisiones jurisprudenciales de los tribunales internacionales en términos comparativos y el Tribunal Constitucional nuestro, dejan dos vías abiertas. Anteriormente siempre fue la vía de la reforma constitucional que se cerró con la Constitución del 2010. Todo el constitucionalismo dominicano, desde 1844 al 2010, estuvo la vía de la reforma de la Constitución vía el Congreso y convocatoria de Asamblea Nacional. Ahora se abre una nueva vía, una vía jurisdiccional de examen de constitucionalidad, donde muchos destacados juristas, politólogos, abogados, han planteado que necesariamente pudiera interpretarse. Y sobre todo esto ha surgido una gran polémica y un debate nacional. Precisamente, y por eso tenemos aquí de invitados tanto a Julio Curi como a Manuel Fermín, esa discusión que se ha dado de si la reforma constitucional es la única vía que tiene el presidente Danilo Medina para buscar la reelección, o existe otra. ¿Quién toma la palabra? Bueno, yo lamento disentir de lo que ha dicho mi buen amigo Freddy Ángel. Yo no creo que haya una vía jurisdiccional que no sea la reforma constitucional. Yo creo que eso ha sido un ensayo que ha tenido un triste final en aquellas democracias donde se ha intentado esto, ¿no? El caso de Bolivia, que es el último referente que tenemos con el presidente Morales, que bajo una interpretación del Tribunal Constitucional de Bolivia, que luego se desmintió en el caso del informe de la Comisión de Venecia, donde dijo que no era un derecho humano el reelegirse, es decir, que optar por un nuevo periodo constitucional en el caso de un presidente en ejercicio no era un derecho humano. El de ser elegido, el de elegir y ser elegido. No, el de la reelección. En el caso que se utilizan para este tema. Claro, y Julio, que está aquí, podrá explicar mejor lo que es su planteamiento, claro, ¿no? Pero básicamente hay que partir de lo siguiente. La forma de gobierno republicana parte de una limitación al mandato en el ejercicio de los funcionarios electivos. Si no estuviéramos en otra forma de gobierno, siempre el presidente tiene que tener un límite en su mandato. Y es lo que ha hecho el constituyente, el asambleísta del año 2010, cuando estableció primero esa disposición en el artículo 124, que dice el presidente solamente puede permanecer en el periodo 4 años, que fue la fórmula que se dejó en esa reforma en 2010. Luego vino el año 2015 con la reforma y se permite entonces el modelo norteamericano. 2 mandatos consecutivos y luego nunca más. Ese es fantástico, ese ha probado ser muy efectivo. De hecho, es el modelo que, por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia paradigmática, que es la sentencia 141-2010, con ese criterio de que 2 mandatos consecutivos es lo que se permite bajo una forma democrática y republicana de gobierno, si no estaríamos dando al traste con precisamente... En Brasil también tengo entendido. Sí, hay varios países. No es diferente el modelo de Brasil. Porque lo que quiero destacar es 2 mandatos que esto de la limitación de los 2 mandatos y nunca más
pues es lo que en una democracia republicana es lo que se permite para que entonces pueda seguir siendo, estamos hablando de un sistema democrático. Y nunca más significaría que presidentes que también han sido, han tenido 2 o 3 periodos en el pasado, ya no podrían volver, ¿o sí? Bueno, no es exactamente lo que se ha planteado, porque la problemática se genera con los periodos consecutivos, los mandatos consecutivos. Luego de 2 mandatos, ya un tercer mandato es lo que porque lo no que se yo ha entendía, permitido. y no sé si es que el pueblo también entiende eso, 2 periodos consecutivos y nunca más, ni consecutivamente ni en el futuro. Exactamente, correcto. Entonces, según ese modelo, gente que ha sido presidente, como en el caso de Leonel Fernández, durante 3 periodos, no podría volver. No, porque el caso del presidente Fernández es otro, porque la Constitución no le puede alcanzar en este caso a él. O sea, no es retroactiva. Exactamente, la modificación se dio durante el periodo del presidente. Pues si no es Medina. retroactiva, el presidente Danilo Medina tiene un solo periodo. No, lo que yo no pasa... entiendo. A ver, vamos a ver, que alguien me explique esto. Vamos a ver, Pero Julio. yo quiero aclarar algo sobre la intervención de Manuel. Yo quiero aclarar algo. Cuando yo establezco el paradigma histórico, lo que estoy diciendo es que entre la Constitución, la primera, 1844 y 2010, se establece un nuevo modelo, o sea, con la competencia que da el Tribunal Constitucional. No una interpretación del fondo sobre la decisión o no de la vía. Es otra cosa. Bien, mira, yo me sentía... Yo gozo porque ustedes todos están contestes en que 2 mandatos consecutivos o la intentona de un segundo mandato consecutivo es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el derecho de igualdad. El derecho de igualdad se contrae a tratar igual a los que son iguales y de desigual a los que están en una condición desigual. Los únicos desiguales de todos los dominicanos son Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, pero no por el hecho de haber sido jefes de Estado, sino porque los 3 coinciden en que intentaron repostulaciones consecutivas. Si nosotros nos remitimos a ese artículo transitorio 20, vamos a concluir indefectiblemente que el presidente tiene cerrada la vía jurisdiccional, porque si lo interpretamos de manera aislada, no hace falta leer ningún otro artículo, ¿no? Porque esa es la conclusión a la que hay que arribar. Pero sucede que la Constitución no es una norma singular, es un conjunto de disposiciones, una pluralidad de normas, y hay que saber si otra de esas normas constitucionales no apareja una conclusión distinta o incompatible a la de ese 20 transitorio. Que resulta que el derecho fundamental a la igualdad colide, es decir, el derecho que tiene Danilo Medina a ser tratado igual frente a sus 2 iguales, porque ninguno en esta mesa es igual a ellos. Si Hipólito Mejía no hubiese perseguido el poder en el 2004, no fuese igual a Danilo Medina por la condición de jefe de Estado. Lo que hace, repito, que los que lo hace a los 3 iguales es el hecho de haber intentado la repostulación consecutiva. Y ese es el factor de discriminación, o el factor, vamos a decir hasta ahora, de diferenciación del 20 transitorio, que lo que persigue es evitar que un presidente continúe en el ejercicio del poder per secula seculorum. Es decir, 2 periodos y nunca más. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que Hipólito Mejía, que intentó la repostulación en el 2004, puede optar ahora en el 2020 y que Leonel Fernández, que lleva 3, incluidos 2 consecutivos, también lo pueda hacer? ¿Hay o no discriminación? Pero Hipólito no fue presidente. No importa, lo intentó. Fue una vez. Lo intentó. Lo que pasa es que el texto establece el derecho a repostularse de forma consecutiva. Ganes o pierdas, no lo puedes volver a hacer. O sea que si tú, eso es importante. Lo que pasa es que en el caso de Danilo, Julio, ya no sería un segundo, sería un tercero. Y en el caso de Leonel Fernández sería un cuarto. Sí, pero con un periodo en el medio, pero con periodos en el medio. Bien, es que eso es lo que sucede, que ustedes están tomando en cuenta el ejercicio de 2 periodos consecutivos y entonces a Danilo Medina no se le permite volver jamás. Pero a aquellos 2 se le ha permitido volver en el 20 y en el 24. Si gana Hipólito, puede intentar la repostulación en el 24. Yo no estoy entendiendo algo aquí. Sí, yo estoy entendiendo. Vamos a ver. Yo no estoy entendiendo lo que le dice. Sí, pero yo estoy con la gente. Yo estoy con la gente en la casa. O sea, si hablamos, ¿es retroactivo? No es retroactiva. Es 2 periodos y nunca más, aunque sea el tercero o el 50º. Mira, María Cela, el constituyente puede retroactuar. Ese es el criterio de todos los tribunales constitucionales de todas partes del mundo. Tiene esa potestad. El que no puede retroactuar es el legislador ordinario. Ahora bien, en el caso de Danilo Medina,
hubo una retroactuación exclusiva en perjuicio de él porque se contabilizó el primer periodo de él porque la Constitución se modifica en el 2015. Sí. Entonces, si se retroactuó en su perjuicio, ¿por qué el constituyente todo lo demás? no estableció la prohibición extensiva? No hizo extensiva la prohibición a Leonel y a Hipólito Mejía. Fueron los mismos diputados de Danilo Medina y a los que le pagaron también para que se fueran del otro lado. O sea, no. Faride, lo que él está diciendo... Sí, pero es que la intención del legislador tiene un punto. Quienes aprobaron la reforma fueron los exactamente, fue el Congreso de Danilo Medina. Entonces, su Congreso lo perjudicó. Exacto. Pero óyeme, Danilo Medina es el jefe de Estado, él no es legislador. Pero tampoco no se hizo algo fuera de la voluntad del presidente de la República. Eso, eso es lo que suponemos, Faride. No es lo que suponemos. Pero yo sigo sin entender. La Constitución es el resultado de la del 2010 de lo que pretendió Leonel Fernández. Claro que sí. Bueno, entonces la Constitución se hace por decreto. Un momentito. Pero como yo aquí no soy ni abogado ni político, pero conduzco la mesa, vuelvo a preguntar. Si esa norma es retroactiva, ¿es para todo el mundo o no? Debería es lo que no ser. entiendo. Ahí es que estriba la discriminación. Es lo que no porque déjame entiendo. decirte, mira, ¿Alguien me lo puede explicar? El problema no sé si es retroactivo o no. Freddy, explíquennos. Ahí hay un elemento esencial. Lo que está planteando Julio es un problema de interpretación de doctrina constitucional. El debate en la República Dominicana se ha vinculado a si la Constitución de la República en un momento determinado se ha querido interpretar retroactivamente. Yo entiendo que la Constitución de la República no puede ser interpretada de manera retroactiva. ¿Por qué? Aplicada. Sí, aplicada. Sí. ¿Por qué? No interpretada, aplicada. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento esencial y es que el constituyente, es decir, la Asamblea Nacional, que es la que encarna el principio de soberanía nacional, una vez se reúne y determina el canon constitucional, es decir, la normativa constitucional, ella es que cierra el texto constitucional. Entonces, el problema no se está planteando solamente ahora, o sea, anteriormente también se planteaba la vía de la retroactividad constitucional en términos. Sin embargo, en esta reforma, tal y como se hizo, subyacen elementos que ella misma se podrían generar en términos contradictorios. ¿Por qué? Porque hay una situación. En la interpretación constitucional, la jurisdicción extendida de la interpretación te lleva a establecer lo siguiente: no solo los principios que están establecidos como derechos fundamentales son los únicos que están en la Constitución. Fuera de ese marco hay otros principios que están en la Constitución y mandatos que son derechos fundamentales. Entonces, eso es esencial para nosotros establecer el debate. O sea, en la República Dominicana, la interpretación retroactiva de la Constitución en la doctrina no se sustenta. Entonces, si no es retroactivo, ellos tienen derecho, los demás, a volver a participar en el ruedo electoral. Y el presidente Danilo Medina se le toma su mandato a partir del 2016 como el primero o como el segundo. Estoy hablando en palabras llanas para que la gente lo entienda. Se reformó la Constitución para permitirle que él participara, ganara y es el primer mandatario como de la una nación. Segunda oportunidad. Y él fue que promovió la reforma electoral, la reforma de la Constitución en el Congreso Nacional aprobado por los diputados del PLD y otros diputados de otros partidos. Eso fue lo único que se modificó en la Constitución. Ese transitorio para viabilizar la posibilidad de que Danilo pero ese transitorio dice 2 periodos y nunca más. Pero nunca más. Entonces, ok, y nunca más. Pero los otros ya fueron presidentes. Ellos sí pueden optar. Claro. ¿Quedó claro esto? Yo no sé. A mí me quedan dudas. Pero vamos a la pausa. Seguimos hablando de este tema. Porque es verdad, pero eso es lo más importante. Y ahora tenemos que ver si el presidente anunciara que efectivamente buscaría la reelección. ¿Cuáles son las probabilidades en el Congreso Nacional? De que la obtuviera. ¿Y cuál sería el precio para todos nosotros los dominicanos? Aparte de que el hombre ya juró por Dios.
Reelección ENM es nuestro hashtag. Vamos a compartir sus comentarios con esta mesa también porque son muy importantes. Ya regresamos.